Bueno, a continuación vamos a resolver el problema 4.3-4, ¿sí? Por el método de nodos. Tenemos este problema que tiene tres fuentes de voltaje, tres fuentes de voltaje independientes. Tenemos cuatro resistencias. ¿Sí? En este caso ya están etiquetados los nodos, nodo A, nodo B, nodo C, y este va a ser nuestra referencia, nuestro voltaje cero. Entonces tenemos que encontrar una ecuación para A, una ecuación para B y una ecuación para C. Primero que nada, para aplicar el método de nodos, pues tenemos que proponer las direcciones de corriente que entran y salen a un nodo, proponiendo estas direcciones al azar. En mi caso, pues yo les voy a proponer de esta forma. Se pueden proponer las direcciones de cualquier forma, solo es un método de apoyo para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Hay que recordar que el método de nodos se basa en aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, que es la corriente que entra a un nodo es igual a la que sale. Bueno, ya tenemos nuestras corrientes propuestas aquí en este problema, pero también podemos observar que existe una fuente de voltaje entre dos nodos. Cuando existe una fuente de voltaje entre dos nodos, a eso nosotros le vamos a llamar supernodo, ¿sí? Entonces esto que está aquí va a ser nuestro supernodo. Entonces vamos a ver qué entra y qué sale al supernodo. Primero que nada, pues vamos a empezar planteando la relación que nos da esta fuente entre estos dos voltajes de nodos. Bueno, esa relación, ¿sí? Esa relación que nos va a dar que BC menos BA va a ser igual, BC menos BA va a ser igual a 15. Y esa va a ser una de nuestras ecuaciones que ando buscando, de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces ya planteamos la relación entre el nodo C y el nodo A. Entonces ahora hay que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al supernodo. Aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al supernodo. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Entonces, supernodo es todo esto que está aquí, que entra y que sale al supernodo. Esta corriente entra, esta corriente sale. Esta corriente entra al supernodo. Fíjense, esta corriente entra al supernodo. Esta corriente entra al supernodo. Pero esta está saliendo, esta está saliendo. Basado en las propuestas que yo hice, ustedes pueden proponer direcciones diferentes y podemos plantear una ecuación de forma diferente, pero si respetamos la ley de Kirchhoff de corriente, al resolver el sistema de ecuaciones todo se va a acomodar, ¿sí? Entonces, basado en la propuesta que yo hice, entonces nosotros escribimos esta ecuación. Primero vamos a empezar por esta corriente, va a ser este voltaje menos este voltaje, o sea, la diferencia de potencial que hay de aquí para acá entre la resistencia me va a dar esa corriente que está entrando, ¿sí? Entonces va a ser menos 15, porque si se fijan, este nodo que está aquí es menos 15. De este nodo a la referencia tenemos que hay una fuente de voltaje, ¿sí? Y va a ser menos 15. Entonces va a ser este nodo menos este nodo entre 20. Menos 15 menos BA entre 20. Más otra corriente que está entrando. Esta corriente está entrando al nodo C, ¿sí? Voltaje B menos voltaje C entre 50. Voltaje B menos el voltaje C entre 50. Y esto va a ser igual a la corriente que sale. Estas dos propuestas están entrando al supernodo, ¿sí? Y estas dos, y esta están saliendo del supernodo, ¿sí? Tenemos nuestro supernodo. Estas dos están saliendo, vamos a plantearlas. Vamos a empezar con esta. BA menos el voltaje B entre 25. La diferencia de potencial de aquí para acá entre 25 es la corriente que va en este sentido, ¿sí? Entonces, BA menos el voltaje B entre 25.
más otra corriente que está saliendo, esta corriente está saliendo. O sea, la diferencia de potencial en el sentido que va la corriente, o sea, este voltaje menos la diferencia de potencial entre 10 va a ser la corriente que va en este sentido, ¿ok? Voltaje C menos el voltaje en este nodo, el voltaje en este nodo es 10 volts, entonces va a ser más voltaje C menos 10 volts entre 10. Entonces, aquí tenemos planteada la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. La corriente que entra es igual a la corriente que sale según las propuestas que hicimos al principio en este circuito. Entonces, de aquí vamos a despejar nuestra siguiente ecuación que andamos buscando. Vamos a multiplicar, en este caso, por 100. Vamos a multiplicar para eliminar fracciones. Multiplicamos por 100 de los dos lados, por 100. Y vamos a ir desarrollando esta ecuación. 100 entre 20, ¿sí? 100 entre 20 me da 5 por 15, 75, menos 75. Entonces vamos a ir desarrollando. Voy a tener menos 75, 100 entre 20 es 5, por menos BA, pues menos 5BA, menos 5BA. 100 entre 50 va a dar 2, ¿sí? Más 2 voltaje B menos 2 voltaje C. Esto va a ser igual a 100 entre 25, me va a dar 4 por BA por menos voltaje B, va a ser 4 BA menos 4 voltaje B. 100 entre 10, pues me va a dar 10, más 10 BC menos 100. Menos 100, ok. Entonces estamos desarrollando, entonces vamos a agrupar. En este caso tengo menos 5BA aquí, menos 5BA, y del otro lado tengo 4BA, lo paso para acá y me va a quedar menos 9. Entonces voy a tener menos 9BA. Entonces tengo este y tengo este, ok. Luego tengo voltaje B, tengo estos dos aquí, y acá tengo del otro lado, este lo paso por el otro lado, va a ser positivo, 4, 5, 6, entonces me va a quedar menos 6 voltaje B, menos 6 voltaje B. Luego tengo menos 2 BC, ¿sí? Y acá tengo 10 BC, lo voy a pasar, me va a ser negativo, ¿sí? Negativo, menos 10, menos 2, menos 12, menos 12, menos 12 BC, y esto va a ser igual. Entonces vamos a dejar aquí menos 100 y el 75 lo paso por acá, va a ser positivo, más 75, ok. Luego, después de esto, pues menos 100 más 75, sabemos que va a ser menos 25, ok. De aquí va a ser menos 25, pero si multiplico todo por negativo por los dos lados, puedo cambiar los signos, ¿sí? Entonces si multiplico por negativo todo esto y por negativo todo esto, ese menos 25 se va a hacer positivo y van a cambiar los signos de este lado. Entonces puedo ponerlo 9 BA más 6 voltaje B, ¿sí? Más 6 voltaje B. En este caso, fíjense, aquí me equivoqué, 4 voltaje B, negativo pasa positivo, que tiene que ser positivo. Entonces, aquí este tiene que ser negativo porque estamos multiplicando por menos. Entonces este va a ser más, este va a ser menos, y luego este menos, si va a ser más 12 voltaje C, y este menos 100 más 75 era menos 25, pero estoy multiplicando por menos, va a hacer 25. Entonces ya voy a tener mi segunda ecuación, ¿sí? Estas dos ecuaciones involucran al nodo A y al nodo C. Entonces solo me falta aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al nodo B para encontrar mi tercera ecuación y encontrar mi sistema de ecuaciones para encontrar A, B y C. Entonces ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al nodo B, ¿sí? Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff
de corriente al nodo B. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces, ¿qué entra y qué sale al nodo B? Vamos a ver qué entra y qué sale al nodo B. Fíjense muy bien. Entonces tenemos aquí, esta entra y estas dos están saliendo. ¿Ok? Entonces, primero la que entra, voltaje A menos voltaje B entre 25 va a ser igual a voltaje B menos 0 entre 40 más voltaje B menos BC entre 50. La corriente que entra va a ser igual a la suma de estas dos que salen. Entonces, esto que está aquí lo vamos a plantear en una ecuación acá abajo. Entonces, otra vez, como hemos dicho, voltaje A menos el voltaje B entre 25 va a ser igual a las dos que salen. Voltaje B menos 0 entre 40 más voltaje B menos el voltaje C entre 50. Ok, son las corrientes que basadas en las propuestas que se hicieron. Entonces hay que eliminar las fracciones. Vamos a multiplicar, en este caso vamos a multiplicar por 200 de los dos lados. Vamos a multiplicar por 200. Multiplicamos por 200 en la igualdad. Vamos a eliminar estas fracciones, ¿sí? 200 entre 25 pues me va a dar 8. Entonces va a quedar 8 BA menos 8 voltaje B. Esto va a ser igual a 200 entre 40 me va a dar 5 voltaje B más, ¿sí? 200 entre 50 pues va a dar 4 voltaje B menos 4 voltaje C. Entonces reducimos y reagrupamos. Entonces me va a quedar 8BA, luego me queda menos 17 voltaje B, tengo menos 8 voltaje B, tengo este, 5, 6, 7, 8, 9, positivo, lo paso por el otro lado negativo, 8, menos 8 y menos 9, menos 17, ¿sí? Luego el voltaje C, nomás hay menos 4 voltaje C del lado derecho, lo paso por el lado izquierdo, cambia de signo a positivo y va a ser 4 voltaje C igual a 0. Entonces aquí voy a tener mi tercera ecuación del sistema de ecuaciones que hay que resolver, ¿sí? Entonces pues planteamos nuestra matriz para usar una calculadora Gauss-Jordan y facilitar un poco todo este cálculo basado en las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con esta, va a ser menos, la voy a empezar, va a ser menos 1, 0 y 1 igual a 15. Entonces va a ser menos 1 BA, aquí está menos 1, voltaje B es igual a 0, no hay voltaje B, voltaje C va a ser igual a 1 porque aquí está un BC, ok, y el resultado va a ser igual a 15. Luego pues vamos con la segunda ecuación, va a ser 9 menos 6 y 12, entonces va a ser 9 menos 6 y 12 igual a 25, ¿sí? 9 voltaje A menos 6 voltaje B y 12 voltaje C igual a 25. Luego nos vamos a nuestra tercera ecuación, 8 menos 17 y 4, entonces va a ser 8 menos 17 y 4 y esto va a ser igual a 0. Entonces tengo una matriz, esta matriz la vamos a meter, recuerden que este va a ser el voltaje A, este va a ser el voltaje B, este va a ser el voltaje C. Esta matriz la metemos a una calculadora y vamos a encontrar esta respuesta. Vamos a encontrar que el voltaje A va a ser igual a menos 455 sobre 57. Estos son volts, ¿sí? También encontramos que el voltaje B, esto que está aquí, va a ser menos 40 sobre 19 volts. Entonces vamos a encontrar también que el voltaje C va a ser 400 sobre 57 volts. Entonces estos son los resultados de los voltajes de nodos, del problema anterior. Entonces ahora falta comprobar
que esto está bien, tenemos que interpretar cómo se distribuye el voltaje y la corriente en el circuito que está aquí arriba, ¿sí? Pues para eso hay que redibujar el circuito, ¿sí? Redibujamos el circuito y vamos a comprobar. Entonces vamos a redibujar aquí el circuito. Ok, tenemos aquí redibujado el circuito y vamos a plasmar estos voltajes de nodo. Son los voltajes de nodo que hay. En este caso este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ok, si se fijan, este 455 entre 57 volts negativo es aproximado. Si redondeamos un poquito, eso va a ser igual a menos 7.98 volts, ¿sí? El siguiente, si redondeamos, lo aproximamos, va a ser igual a menos 2.11 volts, ¿sí? Y el siguiente, si redondeamos, va a ser 7.02 volts. Ok, pero pues vamos a hacerlo exacto para comprobar que se cumplen las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Así es que vamos a usar las fracciones, ya que vamos a estar usando la calculadora en este caso. Pues aquí puse en decimales para que nos demos de una idea de cuál es mayor y cuál es menor potencial. Vamos a ir acomodando las corrientes. Por ejemplo, ¿sí? Este nodo tiene un voltaje de nodo de 10 volts y BC tiene un voltaje de nodo de 7.02. 10 volts es mayor que 7.02, ¿sí? Entonces, la dirección de la corriente va a ser en este sentido, el sentido positivo. Entonces, BC es 7.02, ¿ok? Es 7.02, o para ser exacto, es 400 sobre 57. Y el voltaje B es menos 40 sobre 19, menos 40 sobre 19 o menos 211, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mayor potencial? Bueno, 7 volts positivo es mayor potencial que menos 2.11. Entonces la dirección positiva de la corriente va a ser esta que está aquí, de C a B, de mayor a menor potencial. ¿Ok? Igual, el voltaje B es menos 2.11 volts aproximadamente, negativo, y la referencia son 0 volts. 0 volts es mayor potencial que menos 211. Entonces, de mayor a menor potencial tenemos el sentido positivo de la corriente. Entonces, el sentido positivo va a ir hacia arriba. Igual, voltaje B es menos 2.11, es mayor potencial que el voltaje A, que es menos 7.98 volts. Entonces, el sentido de la corriente va a ser este que está así. Luego, igual aquí, BA es menos 7.98. Y este nodo es menos 15. Entonces, menos 15 es menor potencial que BA. BA es mayor, entonces va de mayor a menor potencial. Entonces, así tenemos los sentidos de la corriente en este caso. Ok, entonces nosotros ya sabemos que este nodo, ya sabemos que aquí en este nodo pues hay 10 volts, ¿sí? Y sabemos que en este nodo pues hay 400 sobre 57. Entonces podemos encontrar las diferencias de potencial en cada resistencia
basadas en la dirección en sentido positivo de esas corrientes que acabamos de encontrar. Entonces, esa diferencia de potencial va a ser positiva porque pintamos las corrientes en sentido positivo. ¿Ok? Entonces, este voltaje menos este voltaje me va a dar positivo de aquí para acá. Este voltaje menos este voltaje me va a dar positivo de aquí para acá. Y así cada una de esas corrientes que pinté en esas resistencias. En este caso, por ejemplo, la diferencia de potencial 10 volts menos BC menos 400 sobre 57 en este caso, pues me va a dar una diferencia de potencial de, en este caso, 170 sobre 57 volts de mayor a menor potencial, de aquí para acá. Entonces, de BC a este nodo, pues es negativo, menos 170 sobre 57 volts. Si usamos la calculadora, vamos a encontrar este valor exacto. Entonces, vamos a hacer lo mismo en cada resistencia. Entonces, la diferencia potencial de aquí para acá va a ser BC menos el voltaje B. BC menos el voltaje B. BC menos 40 sobre 19. Entonces, me va a dar, en este caso, 520 sobre 57 voltaje de mayor a menor potencial. ¿Sí? Entonces estamos encontrando los voltajes primero. Luego aquí, voltaje B menos voltaje A. Voltaje B menos voltaje A. Voltaje B es menos 40 sobre 19 menos 455 sobre 57. Entonces va a ser 335 sobre 57 volts de mayor a menor potencial. De aquí para acá son 335 sobre 57. ¿Sí? Y de izquierda a derecha van a ser menos 355 sobre 57. Así son las diferencias de potencial. Entonces, ahora vamos, este que está aquí. Este voltaje menos este. Menos 455 sobre 57 menos 15. Entonces, esta diferencia de potencial, si lo sacamos con la calculadora, nos ayudamos un poquito para las fracciones, vamos a encontrar que es 400 entre 57. Esos van a ser voltaje y va a ser de mayor a menor potencial. Ok, luego me queda este que está aquí, pues es el que está en el nodo B. Ya sabemos que es 40 sobre 19. 40 sobre 19 voltaje de mayor a menor potencial, dirección positiva de la corriente. De B a referencia es menos 40 sobre 19. De referencia a B es 40 sobre 19 positivo. Entonces, fíjense, tenemos las diferencias de potencial en cada resistencia. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en cualquier camino cerrado que podamos formar en este circuito, nos tiene que dar 0. ¿Sí? Ustedes pueden comprobar que si nosotros, por ejemplo, más 15 menos 400 sobre 57 menos 335 sobre 57 menos 40 sobre 19 tiene que dar 0, ¿sí? O viceversa. O podemos probar este camino cerrado más grande, también tiene que dar 0. Más 15 menos 400 sobre 57 menos 335 sobre 57 menos 520 sobre 57 menos 170 sobre 57 más 10, le dimos la vuelta al camino cerrado, esto nos tiene que dar 0. Entonces ustedes lo pueden comprobar con la calculadora y nos va a dar 0 o en sentido inverso. ¿Ok? Entonces este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Sí? También tiene que cumplir con la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora simplemente vamos a calcular las corrientes porque ya tenemos las diferencias de potencial en diferentes sentidos de cada punto. Ahora nomás nos queda dividir entre las resistencias para encontrar los valores de esas corrientes positivas que fue lo primero que identificamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la diferencia de potencial en el sentido de esa corriente, de aquí para acá, 170 sobre 57, lo divido entre 10 y eso me va a dar una corriente de 17 sobre 57 amperes. ¿Ok? Entonces eso quiere decir, que si me vengo para acá, que por aquí, por este nodo, pues van a salir 17 sobre 57 amperes, obedeciendo a la ley de Kirchhoff de corriente. Luego, esta corriente que está aquí va a ser diferencia de potencial. Este voltaje menos este voltaje es esto. Entre la resistencia, pues me va a dar
52, en este caso da 52 sobre 285 amperes. 52 sobre 285 es la corriente que va en este tramo del circuito. Luego vamos a calcular esta que va hacia arriba. 40 sobre 19 entre 40 me va a quedar esa corriente que va hacia arriba, va a ser 1 sobre 19 amperes, ¿sí? 1 sobre 19 amperes. Entonces, fíjense muy bien. Ahora, esta que está acá va a ser este voltaje menos este voltaje, es esta diferencia de potencial entre 20. Entonces me va a quedar esta corriente 20 sobre 57 amperes. Esa corriente va a venir por acá, va a entrar para acá. Entonces quiere decir que esta que está entrando es esta misma, es 20 sobre 57 amperes. Esa corriente entra a este nodo y se tiene que dividir en estas dos. Quiere decir que la suma de estas dos me tiene que dar 20 sobre 57. Yo ya lo comprobé, pues sumamos 1 sobre 19 más 17 sobre 57, me va a dar 20 sobre 57 y se va a cumplir la ley de Kirchhoff de corriente. Por ejemplo, si esta está entrando y esta está entrando, la suma de estas dos me tiene que dar esta corriente. Eso es lo que ustedes pueden comprobar. Vamos a calcular esta. Este voltaje menos este voltaje es esto que está aquí, entre 25, en este caso me va a dar 67 sobre 285 amperes. Entonces quiere decir que 1 sobre 19 más 52 sobre 285 me va a dar 67 sobre 285 para cumplir la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. ¿Ok? Entonces, igual, aquí a este nodo A entra 67 sobre 285 y salen 20 sobre 57. Este número de 67 sobre 285 es más pequeño que este. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo A, de lo que entra es igual a lo que sale, pues por acá arriba tienen que entrar 11 sobre 95, que esa cantidad es lo que le falta a esta corriente para que se sumen y salgan 20 sobre 57. Si por aquí entran 11 sobre 95, quiere decir que por acá tienen que salir, ¿sí? Entonces quiere decir que por acá va a salir 11 sobre 95 amperes. Entonces, fíjense, aquí entra, esta sale y esta sale. Quiere decir que si sumo estas dos que están saliendo, tienen que ser igual a la que está entrando para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, en este caso, sí cumple la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo y cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, quiere decir que este problema está bien hecho, ¿sí? Por método de nodos.